¿Qué tal de semana? ¿Vamos bien? Excelente, qué bueno que estamos reunidos. Prepárense porque hoy empezamos a los patriarcas, y entonces viene una cosa maravillosa. Es una de las partes que en lo personal a mí me parece muy bien. Muy bien. Todos tienen su cartulina y todos traen su Biblia. Taller de Biblia sin Biblia es como cuando llevas el coche al taller y te dice: oye, mi coche, ¿y dónde está? No lo traje. No, es taller, así es que la Biblia es un elemento esencial porque es permitirnos tocarla y también que nos toque. Si es que los que no han traído Biblia, ¿qué les hacemos a los que no han traído Biblia? La próxima semana, porque todos tienen entonces su cartulina. Vamos a entrar al número 2, es nuestra tercera sesión. Recuerden que solamente son 8 sesiones, entonces ya nos vamos acercando al final, lamentablemente. Pero aquí tenemos los patriarcas, es del 2000, estamos hablando antes de Cristo, al 1700 antes de Cristo, más o menos son el periodo que vamos a caminar en esta hora. El color que está allí, ¿se acuerdan del color turquesa de la semana pasada? ¿Qué significa qué cosa? Vista la tierra. Exacto, entonces hemos visto. ¿Y cuántos capítulos eran? ¿Se acuerdan? 11 capitulitos, muy bien. Para ver la tierra de arriba se necesitan 11 capítulos. Y en esos 11 capítulos hemos visto 4 historias que representan los elementos contra ¿qué cosa? Contra los 4 pecados, ¿se acuerdan? Es decir, porque a veces nos quedamos solamente con un pecado. Hay 4 pecados que se siguen repitiendo. Por eso hay 4 historias. La de Adán y Eva es el pecado. Y luego después sigue Caín, envidia. Y después tenemos Noé, los pecados, todos los pecados morales. Y el 4º pecado, que es la Torre de Babel. Eso, muy bien. ¿Se fijan que alguien estuvo leyendo la Biblia estos 11 capítulos? Bien, acuérdense que es bien importante lo que nosotros vemos aquí, después ir a casa y darle lectura, porque si nos ponemos a leer lectura no vamos a terminar con el tiempo. Entonces es bien importante llegar a casa, a ver qué dijo el padre, a ver qué, y entonces nos vamos a sorprender de lo que hay ahí. Es la historia que nosotros tenemos. Hoy vamos a empezar el color rojo, que es la alianza en sangre, por eso es este color vino. Los patriarcas, y con los patriarcas encontramos la alianza, y en las alianzas hay sangre, y por eso el color que aparece aquí es el vino o alianza en sangre entre Dios y Abraham. Entonces vamos a empezar a entrar en el concepto de las alianzas. Los capítulos que vamos a ver, que vamos a tocar en este día, son del capítulo 12 al 50, y se acabó el Génesis, nos acabamos el Génesis. Del primero al 11, la tierra. Del 12 al 50, patriarcas. Y entonces vamos a encontrar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José también. Hay quien no cuenta a José, pero vamos a ver en esta historia de ver la Biblia, vamos a descubrir por qué José está en nuestra historia, y eso es maravilloso. ¿Estamos listos? ¿Despiertos todos? Vamos una hora a encontrarnos a través de la Escritura con la palabra. Vamos a iniciar con la oración. Por favor, tomen su Biblia en sus manos. Si no traes tu Biblia, bueno, entre el que está contigo, toma la Biblia. Es bien importante
que cada vez que oremos pidiendo a Dios su luz para entender la Escritura, tengamos la Escritura en nuestras manos. Y por eso los invito al tomar nuestra Escritura, decir juntos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza, que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Le damos un beso a nuestra Biblia. Bien, solamente la semana pasada hemos visto el mundo primitivo. ¿Y se acuerdan? Veíamos el 7, que representa el 7, la alianza. Es con el número que nosotros en la cabalía, en la numerología judía, el número 7 siempre es la alianza, por lo tanto, el pacto. Por eso cuando se casan, oye, ¿cuál es tu 7? ¿Cuál es tu alianza? ¿Cuándo fue tu 7? ¿Cuándo fue la fecha de tu boda? ¿Nunca se han preguntado eso? Por eso andan como andan, Entonces, es lo que veíamos, ¿se acuerdan? Ahí nosotros veíamos a un personaje, un hombre, Adán. Y luego acuérdense que lo que estamos buscando en esta historia es esa línea de personajes, porque esa fue la promesa del capítulo 3 del Génesis, en el 15, de linaje. ¿Cuál linaje? No te preocupes, yo te lo voy a demostrar. Y entonces la historia es encontrar, no perder el hilo conductor que hay aquí en la Biblia, porque el día de hoy van a ver que se van a sorprender, está extraordinario. Y entonces va Adán tuvo Caín, Abel, y entonces Set es el que Dios escoge para seguir la bendición. Después viene Noé, y de los hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam, Dios toma a Sem. Y hemos visto la creación y todos estos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Vamos entonces, adelante. Vean esto, tranquilos, no se mareen, No le tengan miedo, solamente es un cuadro esto. Pero el día de hoy vamos a ver aquí lo que es patriarcas. Y vamos a ver, como hemos visto, de 2000 años antes de Cristo, aproximadamente al 1700. ¿Se acuerdan ustedes, en el capítulo 11, cuál fue el motivo por el que el pueblo hizo una torre? Lo vimos la semana. Para llegar a Dios. Y luego, ¿qué más? Querían ser más que Dios, sí, pero el hilo conductor, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Regrésale por favor uno. Aquí, Sem, ¿qué significa? Nombre. ¿Se acuerdan? Es decir, el nombre donde va la línea de linaje. Yo engrandeceré el nombre que Dios tiene. Acuérdense, no se nos pierde. Tenemos que traer en nuestra mente qué nombre, cuál nombre, por qué un nombre. Y entonces en la Torre de Babel ellos quisieron ponerse un nombre. No queremos el nombre de linaje, queremos un propio nombre. Que el pueblo, que la tierra se dé cuenta quiénes somos. O sea, la grandeza no es por lo que Dios ha hecho.
La grandeza es por lo que nosotros vamos a hacer. Y por eso se llama soberbia. Esto no lo hizo Dios, esto lo hice yo. Cuando alguien dice así, entonces significa que quiere un hombre para sí mismo, no el que Dios le ha dado. ¿Queda claro? El que esté confundido, nomás de ver las caras, nomás. Pero, bien, ahora sí, fíjense bien, porque hay un nombre, el nombre es el que va en la línea roja. Nos vamos al siguiente, y entonces aparece en esta genealogía, toda esta línea nos lleva a Abraham. Abraham es llamado de un lugar, hoy lo que es Irak, Ur de los caldeos. Ur de los caldeos. Cuando un regiomontano empezó a leer una vez la lectura, dijo, cuando vio UR, dijo, Abraham salió de la Universidad Regiomontana. Ur de los caldeos. Estamos hablando aproximadamente unos 900 kilómetros. Entre todo, más o menos caminó con su pueblo unos 1600 kilómetros. Abraham, vamos al capítulo 12, por favor. Toda nuestra historia nos lleva al capítulo 12. Es la segunda parte. Capítulo 12. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Ven, el capítulo 12 empieza aquí. Aquí está Jerusalén. Este es el mar Mediterráneo. Acá de este lado. Aquí está Jerusalén. Espero, si no en casa, como quiera hay que ver. Pero aquí estaba, cuando Abraham recibe, estaba aquí en Ur. Y le dice Dios, vámonos. Toma tu parentela y a caminar, y empieza a caminar hacia arriba, ¿se fijan? Hacia Haram. Y cuando llega a Haram, piensa que ahí se va a quedar. No, tiene que bajar todo esto. Aquí en este punto, ¿se fijan dónde está? ¿Alguien lo ve? Ahí es Jerusalén. ¿Pero cree que ahí se va a quedar? No, todavía tiene que bajar hasta Siquem, hasta acá viene. Todo esto es lo que hace el camino de un anciano. Tal vez lo vamos a volver a ver esto, pero lo único es, lo desinstala. Vamos a caminar, son aproximadamente 1600 kilómetros, aproximadamente, lo que camina hoy en un coche, en un avión, tranquilo. Pero oye, en tiempo de Abraham, estamos hablando 1800 antes de Cristo. Exacto. Con todo lo que lleva consigo, aparte es un hombre grande. Yo quisiera, lo primero es, en el capítulo 12, del 1 al 3, se dan 3 elementos que nos van a dar una nueva óptica para ver la Escritura. Siguiente, por favor.
Dios llama a Abraham. Y ahí en el capítulo 12, en los primeros versiculitos, hay 3 promesas. ¿De acuerdo? Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo. La primero, vete a la tierra que yo te mostraré. La primera promesa es, yo te voy a dar una tierra. Entonces, a partir de ahora, pongan como un post-it en la cabeza, hay que buscar esa tierra. Si Dios la prometió, hay que buscarla, ¿de acuerdo? Bien. Segundo, le dice a Abraham, después de darte una tierra, es que no alcanzo, ¿verdad? Te daré un pueblo, haré de ti un gran pueblo. Es la segunda promesa. Y la tercera es, te voy a bendecir. Promesa de la tierra, promesa de un pueblo, de un reino, y la promesa de bendición. Son los 3 criterios que de aquí en adelante vamos a necesitar ver. Abraham, una tierra, un pueblo, una bendición para todos. Es la promesa que Dios le hace a Abraham. De aquí en adelante, por favor, hay que buscar estas 3 cosas. ¿Cuál es la tierra? ¿Dónde está el pueblo? Y tercero, ¿qué es eso de la bendición? ¿Bien hasta aquí? Bien. Capítulo 12. Y entonces, si ustedes tienen su Biblia allí, empieza a partir del capítulo 12, que Abraham, ustedes los pueden seguir leyendo en su casa, empieza a caminar. Y entonces empieza la historia de Abraham. Vamos al capítulo 15. Parece que todo va bien hasta aquí. Abraham se levanta, se va. Y entonces hay un problema. Vamos a encontrar, ¿se acuerdan de las 3 promesas? Tierra, pueblo y bendición. Dios, tenemos un problema tú y yo. El problema no es la tierra, yo sé que me la vas a dar. El problema es que yo ya soy anciano y no tengo hijos. Y mi riqueza y todo lo que tengo se va a ir al hijo de mi esclava. Y entonces Dios le dice a Abraham, no, Abraham, te estoy diciendo que te voy a hacer padre de una gran nación. Le dice, mira, ven, como si yo le dije, ven. Y lo saca de la tienda. ¿Qué le dice? Ve el cielo, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Eso estamos en el capítulo 15.
Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta, si puedes las estrellas, cuéntalas. 220, 223, 224, 225, 226. En eso Sara le habló. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5. Pero vayan por favor, algo, vean qué interesante es. Al mismo capítulo, pero en el versículo 12. ¿Qué dice? Cuando el sol se estaba ocultando, se estaba oponiendo. Entonces era en el día, ¿cierto? Y por eso cuando Dios lo saca a Abraham, no es en la noche, porque en la noche es muy fácil contar las estrellas. Es en el día. ¿Alguno de ustedes puede... Hablo muy fuerte. ¿Alguno de ustedes puede contar las estrellas en el día? Si no, para hacer, no están las estrellas, Abraham, ¿verdad? No, pero sí, pero ¿sabes que están allí? Sí, así es la promesa. No la ves en este momento, pero sabes que están. Dígame si no es maravilloso esto. Abraham era y sabía, era un hombre observador, era un anciano, sabía que había estrellas, pero que en ese momento él no alcanzaba a descubrirla con los sentidos. Pero era tan cierto que solamente faltaba oscurecer un poco para verla. Vean cómo Dios enseña a Abraham. Abraham, todavía no ves físicamente, pero tus hijos y tu descendencia, la promesa ya se está dando. Así es que cuando Dios hace una promesa, aunque no la veas, se está dando. Cuando alguien te dice, Dios te está sanando, parece que no está haciendo nada como las estrellas en el día, pero de que está, está. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Abraham creyó. Y ese es el capítulo 15. Si nosotros vemos hacia atrás, ¿cuál es la pregunta que viene de fondo? Esto es esencial. Desde los primeros 11 capítulos, ¿cuál es la pregunta? La hemos visto, Hay una preguntita de fondo. ¿No se acuerdan de una preguntita de fondo? ¿Realmente confías, crees en Dios? ¿Qué le dijo la serpiente? Ay, Dios, sí, Dios es muy bueno, no te preocupes, claro, pero es Dios, hombre. No puedes comer de eso porque vas a ser igual que Él. Y entonces la pregunta en los primeros 11 capítulos es, ¿confías en Dios? Ya nos pasamos al capítulo 12, 13, 14, 15. Y es la misma pregunta. Abraham, ¿confías en mí? Aun cuando no me veas, ¿confías en mí? Porque esta pregunta va a estar presente en toda la Biblia. ¿De acuerdo? En toda la Escritura hay una pregunta de fondo. Como en tu vida, en todos los momentos de tu vida, la pregunta es la misma. ¿Confías en mí? Se fijan que somos parte de la Biblia. Porque el día de hoy, con todo lo que traemos, nuevamente el Señor te dice, ¿confías en mí? Y entonces, oye, así como te cuesta, Abraham confía en el Señor. Capítulo 15, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, a partir del capítulo 15 al capítulo 22, no lo vamos a ver completamente, eso es en casa, pero es maravilloso estos capítulos porque vamos a descubrir toda una historia de lo que es la alianza. Dios que quiere hacer una alianza
Vamos al capítulo 18, por favor. Nos vamos a ir brincando uno por uno y llegamos al 18. El hecho de que nos brinquemos, que pasemos de un capítulo a otro, no es que traiga nada oculto, porque un niño le decía a su mamá un día que dije, ¿quieren saber esto? Búsquenlo en su Biblia. Y le dice el niño a su mamá, aquí estaba, y le dice, el padre trae algo, mamá, no nos quiere decir todo, está ocultando algo. No, simplemente veo la Biblia. Entonces, nada, aquí no se oculta nada, pero eso es para que nosotros, porque la idea es aprender a leer la Escritura, tener ese contacto. Entonces, en el capítulo 18, esta promesa de Abraham en el 18, versículo aproximadamente en el 11, Abraham y Sara eran ancianos de avanzada edad. A Sara ya había terminado el ciclo de mujer, ya no podía tener. Todo eso lo van a encontrar allí. Y entonces, cuando Sara escucha que va a ser mamá, ella piensa, ¿cómo puede ser posible? He tenido toda mi juventud y no ha habido nada. Soy anciana. El anciano, ahora resulta que vamos a ser papás. Y dice que en su interior sonríe. Y Dios le dice, ¿por qué sonríes? ¿Y qué contesta una mujer cuando le dicen así? ¿Por qué te estás sonriendo? ¿Yo? No, para nada. Y Sara le dice, igual, yo no he sonreído. ¿No sonreíste? Bien. Pues a ver quién ríe al último. Vas a tener un hijo. Y a tu hijo le vas a poner ja. ¿Qué es? Es lo que significa Isaac. Jaja. Sonrisa, el que sonríe. El hijo que va a tener llevará el nombre de el que sonríe o la risa. ¿Te reíste? Pues ahora te va a durar un buen esa risita. Y ahí la tienes. Entonces, fíjense la broma de Dios, porque de todos los nombres, a ver quién ríe el último, ándele. Y le puso su sonrisa. No es un mal sentido, pero eso es lo que representará. Y llegamos del capítulo 18, vemos toda esta escena, ustedes la pueden ir viendo, y entonces vamos a llegar al capítulo 22. Todo iba muy bien. Mi hijo va creciendo, pero la sorpresa es que cuando llegan, a ver, por favor, otra vez, una anterior, donde está el mapa de... Eso, muy bien. Cuando llegan aquí, fíjense bien, aquí a esta parte, ese es el mar Mediterráneo. Abraham ya subió a Harán, ya bajó por esta pendiente y está aquí. Hay un monte, es el monte Moria o Moriah. Hoy en día, no sé si han visto las fotografías en Jerusalén, donde hay una mezquita grande, la Roca, una que tiene una cúpula así dorada, muy bonita. Ahí es el monte Moria, o donde estuvo antiguamente el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén de Herodes, donde estuvo el Santo Santorum, donde estuvo el Arca de la Alianza. Todo eso, ahí estuvo en el monte. Hoy en día, todo alrededor del monte es de los judíos, solamente la parte de arriba es de los musulmanes, porque ellos dicen que
de ahí subió Mahoma al cielo. Y entonces los judíos le dicen, bueno, pues a ver cómo se suben. Toda la falda del cerro es de los judíos.